entonces a hablar de liberalismo. Voy a intentar hacer un tiempo y dejarles a ustedes tiempo para preguntas, discusión, tomatazos y lo que consideren oportuno en relación con esta charla amigable. Yo les haría esta pregunta, no hace falta que la contesten, es para sus adentros. ¿Se considera usted liberal? Y usted contéstese sí o no en su blog de notas. La segunda pregunta que yo le haría es, ¿sabría usted explicar qué es liberalismo? Si ha dicho si se cree liberal o no, pues bueno, ¿qué es el liberalismo para usted? También se lo contesta usted, esto es personal y privado. Y la tercera pregunta es, si tuviera que contestar a esta, ¿qué impresión tiene usted del liberalismo? Su respuesta sería muy bueno, sería bueno, malo o muy malo, en percepción. A lo mejor algunos dicen, mire, no tengo ni idea de lo que es. No importa, contesten lo que creen en su percepción. De esto se trata este ejercicio inicial, muy sencillo, seguramente ya resuelto por todos y copiado en su libreta. Ok, bueno, pues entonces, dicho esto, ¿qué es liberalismo? Vamos a empezar a hablar del liberalismo. Mire, aquí tienen una interesante, a mí me gusta mucho, el mapa ideológico de Marcos Polessel. Él es un venezolano, yo conocí hace años y me lo regaló, y desde entonces no he dejado de utilizarlo. Él dice, aquí en el eje superior, yo voy a intentar remarcarlo, ¿ven? Dicen, son teorías políticas que son más estatistas. Es decir, hay teorías políticas que dicen, no, mire, el Estado tiene que hacer A y B y C y D. Y hay teorías políticas, doctrinas que dicen, no, mire, aquí a la derecha ve, el Estado tiene que hacer menos cosas y dejar a las personas que hagan más cosas. Entre esos dos extremos nos movemos en el eje superior, en el eje de las X. Más Estado y menos individuo. Evidentemente, si el Estado da educación, pues lo privado no puede darlo, porque lo da el Estado. Si el Estado no da educación, pues lo privado lo da y nos movemos a la derecha. Bueno, ya entendieron el eje horizontal. Más Estado o menos Estado. En el eje vertical es igual, aquí lo ven, ¿verdad? Es más democracia hacia arriba, más democracia o menos democracia. Entonces, si usted, cualquier persona, ¿verdad?, considera que la democracia no es importante, por ejemplo, lo ponemos aquí, y el Estado tiene que intervenir bastante, por ejemplo, lo ponemos aquí, se hace un eje de ordenadas, y entonces tiene una ideología de corte comunista, donde el Estado planifica, interviene, decide, la democracia existe muy poco, no existe, y nos vamos en el extremo, digamos, más absoluto, aquí en el extremo más absoluto, a Corea del Norte, por ejemplo, donde el Estado le dice cómo se tiene que cortar el pelo, solo hay 5 maneras de cortarlo, evidentemente ninguna como el líder, qué vestimentas puede usted llevar, etcétera. Si nos vamos a otro extremo donde, bueno, aquí, ¿verdad? Pues sí, el Estado tiene que intervenir, pero no mucho, y nos gusta la democracia, por ejemplo, y nos vamos aquí, volvemos a hacer otra línea y nos sale una ideología, por ejemplo, social cristiana. El social cristianismo, quizás muy extendido en Europa y en otros lugares. Y así sucesivamente podemos ir jugando con el papel del Estado en la el papel del Estado en la economía o el papel del Estado en la política, y en función de cómo cada uno de ustedes se sienta, pues les surge un pensamiento o una doctrina. ¿Dónde está el liberalismo? En este cuadrante superior derecho, en el que el liberalismo cree que el individuo, la persona, tiene que tener un amplio margen de acción y el Estado un pequeño margen de acción, y es demócrata, y nos podemos ir a los liberales, ¿de acuerdo? También hay liberales que no son demócratas, ¿ok? Que creen que el Estado tiene que hacer pocas cosas en lo económico, aquí, ¿verdad? Pero hay un autoritarismo político, ¿de acuerdo? Pero yo les voy a hablar del liberalismo, el liberalismo el concepto liberal, que evidentemente no es un punto, no es cuánto tiene que hacer el individuo, cuánto tiene que hacer, no, es más o menos
una zona aquí, aquí, ¿lo ven? Aquí, aquí, aquí o aquí. En esa zona está el liberal, la democracia liberal, el liberalismo, la democracia cristiana, el liberalismo cristiano. Es decir, hay muchas, en función de cómo nos movamos en esos márgenes, el liberalismo se puede ir más hacia el centro, más moderado, ir más hacia la derecha, más extremo, o ir incluso a una democracia absoluta o a una falta de democracia. Bueno, ya sabemos dónde estamos. Eso es importante. Ahí está el liberalismo, no está en otros lugares. Bueno, dicho esto, ahí lo ven con las flechas, ahí se concentra el pensamiento liberal. Esto es otra manera de representarlo, más simple, más sencilla, para los que tenemos la mente más funcional que con todos los colores anteriores. Entonces, menos Estado aquí, más Estado aquí, más centrado o más centralismo y más libertad, y el liberalismo es una ideología en la que apuesta por menos Estado. Ahora veremos qué significa menos Estado. Es decir, por un Estado mínimo, un Estado pequeño, un Estado que no abarque todo. Eso apuesta el liberalismo. Y luego la libertad y la democracia que le da el eje de abajo. Otras ideologías, el fascismo, por ejemplo, ¿verdad? Son ideologías muy poco demócratas, mucho centralismo, ¿verdad? Donde el Estado pues hace muchas cosas. En fin, y ahí se mueve. Nosotros vamos a hablar solamente de una parte, las otras pues es motivo de otras charlas de otras personas o de quien corresponde. Bueno, aquí vemos el liberalismo, ¿ok? ¿Qué es el liberalismo? Una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades individuales, de las personas para lograr el bienestar colectivo. Me explico. El liberalismo sustancialmente deja al individuo hacer. Por eso muchas veces el liberalismo se confunde o se asemeja o crea una sintonía o un sinónimo con esa palabra francesa del laissez-faire, es decir, del dejar hacer. El liberalismo diría sustancialmente, mire, Antonio, si existe algún Antonio, no estoy viendo los nombres ahora, o mire, Dori, usted como individuo haga lo que quiera. Hombre, haga lo que quiera dentro de unos márgenes de respeto a los demás, del respeto a los derechos de los demás, de respeto al marco democrático, al marco legal, pero usted haga lo que quiera. ¿Usted quiere poner una escuela de danza? Pues póngala. ¿Usted quiere poner una escuela de enseñanza media? Pues póngala. Usted y deja a las personas que se desarrollen. Respeta la libertad de las personas y evidentemente en la medida que cada persona hace lo que quiere hacer, lo que cree que debe de hacer o con lo que se siente feliz de hacer, se logra el bienestar colectivo. Si ustedes 60 hacen lo que quieren dentro de estos márgenes de respeto a los derechos y demás, serán felices con lo que hacen. Y las profesoras y yo hacemos lo que queremos, pues somos felices todos. Hay un bienestar colectivo que es un poco, no la suma, pero sí es producto de ese conjunto de felicidad individual. A fin de cuentas, la política organiza la sociedad para la felicidad del ser humano. Eso es lo que busca desde el comunismo hasta el anarquismo, que seamos lo más felices posible, vivamos lo mejor posible, nos desarrollemos lo mejor posible. El liberalismo apunta a una cosa: ¿quién sabe lo que es lo mejor para uno? Uno mismo. Por eso dice, deja al individuo que elija, deja al individuo que se desarrolle, deja al individuo que sea él mismo el que haga las cosas. No le quieras tú imponer desde una autoridad suprema o superior los fines. Bueno, pues ahí podríamos definirlo. Es una ideología, y ahí le dice el diccionario de la lengua lo que es una ideología, ¿verdad? Es una doctrina filosófica centrada en unas ideas. ¿En qué ideas? Más o menos en las que les he dicho y en algunas más que vamos a ver. Un conjunto de ideas, es el liberalismo, como cualquier otra doctrina, que caracteriza el pensamiento de una persona, yo soy liberal, de una colectividad, nosotros somos liberales, o de una época. En el siglo XIX, evidentemente, existía más liberalismo que en el XXI. Es un invento, ¿verdad? Es para entender esos tres conceptos. Bueno, ¿el liberal qué es? El respeto a los proyectos e ideas de otros. Si el liberal cree en el individuo, necesariamente tiene que respetar al individuo. Si yo me respeto a mí y quiero ser yo mismo, y esa es mi manera de pensar,
tengo que respetarle a usted y dejar que sea usted mismo. Siempre, insisto, dentro de un marco general de derechos y de libertades que se respetan todos a la vez. No, porque si no sería un anarquismo, no hacer lo que a mí me dé la santa gana, sino hacer lo que yo quiera respetando a los demás sin colisionar con sus derechos. Bueno, una ideología cerrada o cualquier ideología cerrada es contrapuesta con el discurso liberal. Si yo respeto al ser humano, debo de aceptar y entender que cualquier ser humano, que no sea yo, tiene derecho a pensar lo que quiera. Otra cosa es que lo pueda justificar, otra cosa es que su pensamiento lo podamos debatir, otra cosa es que lo que él crea no tenga respuesta, pero el liberal, por definición, respeta al prójimo y su manera de pensar. Si no, no es liberal. Estos que son liberales fundamentalistas, es evidente que no son liberales, porque el fundamentalismo es absolutamente contrario a las ideas del liberalismo, que es el respeto al otro y a las ideas de los otros. Muy bien, pues vamos a una reflexión. ¿Dónde encajan muchos, no todos, cuidado, no todos, pero dónde encajan muchos este origen liberal? Bueno, muchos lo encajan un poco en la tradición religiosa no católica, es decir, protestante o si ustedes quieren, de cualquier iglesia de corte no católico, pero cristiano. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que la Iglesia Católica, pero no todo es así, le cuento esto, pero no, esto no es algo monolítico. De hecho, hay liberales del Opus Dei y hay liberales absolutamente ateos y agnósticos. Entonces, hay liberalismo en todas partes. Pero dicho esto, tradicionalmente la Iglesia Católica hasta el siglo XVI, XVII y sucesivos, aunque a partir del XVIII, el XIX y particularmente del XX con el Concilio Vaticano II se abrió un poquito más, la Iglesia Católica hace una interpretación monolítica, piramidal de muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay un concepto de pobreza, la pobreza es una virtud en muchos pensamientos católicos y el rico es un egoísta. Aquí hago un paréntesis les animo a leer un libro pequeñito, muy denso, pero pequeñito, de Ayn Rand, que se llama La virtud del egoísmo. Y Ayn Rand dice, no, el egoísmo es una virtud, no es un pecado. En cambio, si ustedes buscan en el diccionario de la lengua la palabra egoísta, le va a decir que es el desmedido y desmesurado, la desmedida y desmesurada preocupación por uno mismo. Ya es pecaminoso. Si ya empiezo yo diciendo que es desmedido y desmesurado, a partir de ahí ya no sigo, ya lo califiqué antes de hablar de ello. Entonces la Iglesia Católica, de alguna manera, estos elementos de pobreza y de egoísmo los contrapone para alcanzar un bien común. Y sin embargo, el protestantismo, en sus orígenes al menos, habla de la interpretación del individuo y del individuo como un elemento generador de riqueza. Bueno, hay algunos que anclan esa reflexión liberal, un poco la asocian a esta diferencia cristiana de ver el mundo católico versus el mundo evangélico o protestante o como ustedes quieran, creo que me expliqué, ¿verdad? Donde el individuo tiene la libertad de hacer una interpretación en una de las religiones, en la otra el individuo recibe la interpretación de sus pastores o de sus sacerdotes. Pero como le digo, no es así. Hoy yo conozco liberales, yo tengo amigos liberales que son del Opus Dei, pero también tengo amigos liberales que son absolutamente ateos, agnósticos, protestantes, católicos, judíos. Es decir, el respeto por el individuo está por encima de esto, pero ahí hay un elemento de generación de la importancia del individuo como sustento y pilar de la teoría liberal. Bueno, dicho esto, el liberalismo y la democracia no es lo mismo. No es lo mismo. Le estoy diciendo lo que es el liberalismo, también le voy a decir lo que no es el liberalismo. Y creo que es importante, no significa que un liberal no sea demócrata, pero puede no serlo, ¿eh? Puede no serlo, como le dije antes en el esquema. Que el liberal, ¿qué se cuestiona? El liberal se cuestiona el poder. Es decir, ¿quién tiene el poder para impedirme a mí hacer las cosas? Ese es el cuestionamiento del liberal. El liberal no gusta del poder supremo
todopoderoso, valga la redundancia. ¿El liberal gusta de un Estado? Sí, por supuesto. El liberal clásico, el liberal, hay liberalismos más extremos. El anarcocapitalismo, por ejemplo, no gusta de esto. Pero el liberal clásico, que es lo que yo les estoy hablando, yo creo en el Estado, pero yo creo en un Estado limitado. El poder del Estado tiene que ser limitado, limitado. ¿Para qué? Para dejarme a mí hacer lo que yo quiera y crear y pensar y decidir y asumir las responsabilidades de lo que haga, de éxito y de fracaso. Eso se cuestiona el liberal. La democracia no se cuestiona eso. La democracia lo que hace es quién o quiénes son los que ejercen el poder, mucho o poco. La democracia es un sistema de elección de autoridades para ejercer el poder. ¿Qué poder? El que haya. ¿Que hay mucho? Pues ejercer ese mucho poder. ¿Que hay poco? Pues ejercer ese poco poder. Pero la democracia no se cuestiona la limitación del poder. Creo que es un juego de palabras, pero ustedes seguro que lo han captado a la primera porque lo saben hacer. Liberal, preocupa ¿por qué? Por cuánto poder hay que me limita a mí. Democracia se preocupa ¿por qué? Por quién o quiénes ejercen ese poder, cualquiera que sea, mucho o poco. Luego ya vemos dos conceptos que son distintos. Claro que puede haber un liberal que sea demócrata. Yo quiero un Estado pequeño, pero quiero un Estado que sea elegido democráticamente, por supuesto. Pueden coincidir las dos cosas, ¿verdad? No hay por qué. O puedo querer un Estado que tenga poco poder y no necesito la democracia porque no quiero el Estado. También puede ocurrir, ¿de acuerdo? Se puede. ¿Qué es lo normal? Pues un liberal demócrata. De hecho, el sistema que tenemos es la democracia liberal, así se denomina, ¿verdad? Entonces, la democracia responde a esta pregunta. ¿Quién debe ejercer el poder? ¿Quién? Pues el electo, el que elijamos conforme a las normas. La respuesta es el ejercicio del poder público corresponde a quién? Al pueblo que decide mediante votación, sufragio, alternabilidad al poder, lo que ustedes saben y ahora casi no vivimos. Pues eso es la democracia. El liberalismo se responde a otra pregunta. Quien quiera que ejerza el poder, quien quiera que será elegido o no democráticamente, quien quiera que ejerza el poder, ¿cuáles son los límites que tiene ese poder? ¿Cuáles son? Eso es lo que se pregunta el liberalismo. Y la respuesta es eso. Quien quiera que ejerza el poder no puede ejercer un poder absoluto, sino que las personas tienen derechos previos a que el Estado le quite sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay es una tendencia a limitar la intervención del poder político desde la visión liberal. ¿Sí? El liberal, y ahí lo ven lo que dice Ortega y Gasset, que es un liberal del siglo XIX. Se puede ser muy liberal y nada democrático, cuidado, o inversamente, muy democrático y nada liberal. Creo que ese juego de palabras es interesante que lo anoten para su propia reflexión. Se puede ser, insisto, muy liberal y nada democrático. O se puede ser muy democrático, se te llena la boca de democracia, pero no eres nada liberal. O se puede ser una combinación de los dos. Creo que esa última frase yo la anotaría, si ustedes me permiten la sugerencia, como un elemento de reflexión que me deja claro, si la entiendo, lo que es el liberalismo y además lo puedo explicar perfectamente, por eso se lo sugiero. Aquí tienen dos frases más sobre liberalismo y democracia, una de Thomas Jefferson y otra de Ayn Rand, que es la señora de la que le sugerí el libro de la virtud del egoísmo, por si ustedes lo ven a bien, echarle una ojeada. Thomas Jefferson, ¿qué dice? Dice, algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. Por ejemplo, si leen Job decía que el estado de naturaleza del hombre es un estado de guerra permanente, de conflicto, porque cada quien en la búsqueda de su felicidad termina colisionando con los demás. Y Job decía, los hombres no se pueden gobernar ellos mismos, necesitan, es la tesis del Leviatán de Job, necesitan un Leviatán. Y Job justificaba el Estado. Bueno, eso es lo que dice Thomas Jefferson. Algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. ¿Puede entonces, miren qué interesante reflexión, puede entonces confiársele el gobierno de los demás? Es decir, si yo no me puedo gobernar a mí mismo, ¿cómo voy a gobernar a todos los demás? Interesante, ¿verdad? O es que hemos encontrado ángeles, decía Jefferson, que asume la forma de reyes para gobernarlo. Bueno, creo que esta es una frase que contradice un poco o se opone o genera un debate muy interesante sobre
la teoría sobre el Leviatán de Job, por si lo han leído o en algún momento lo quieren contrastar. Y Ayn Rand, que es una liberal, ella es anarcocapitalista, ella sí es una liberal extrema, vamos a decirlo así, randiana, hay una corriente de liberalismo que es el randianismo. Dice, los derechos individuales, es decir, los suyos y los míos, lo de las personas, no están sujetos al voto público. Esto es importante. Lo vamos a ver más adelante, así que no voy a parar mucho. Una mayoría, esto es importante, no tiene derecho a votar la derogación de los derechos de una minoría. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando hablamos de democracia, bueno, la democracia se define de muchas maneras, ¿verdad? Pero aquella definición del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, o la democracia es ¿cómo se dice? La decisión de la mayoría. Bueno, sí, pero no. Es decir, la democracia es la decisión de la mayoría, pero sin afectar los derechos de las minorías. Siempre se nos olvida. Creo que esa frase, no sé por qué, se saca, era como aquella de Ortega Set, yo soy yo y mi circunstancia. Pero Ortega Set dijo más, yo soy yo y mi circunstancia. Y una no se pueden explicar sin las otras. Que es muy importante la segunda parte. Y aquí es igual. La democracia es la decisión de las mayorías. Bueno, está bien, pero sigue la frase. Es la decisión de las mayorías sin vulnerar los derechos de la minoría, porque si no, la mayoría decidimos cortarle el cuello a la más joven de la clase, votamos y se lo cortamos. No se puede ir contra el derecho a la vida de una persona porque la mayoría así lo decida. Creo que es un elemento toral. Esto, por ejemplo, serviría para debatir, no ahora, ¿verdad? Pero serviría para debatir sobre la pena de muerte y sobre el aborto también. Es decir, ¿usted cree que la mayoría puede decidir si le quita la vida a una persona, que es su derecho a la vida? Bueno, si usted cree que sí o si usted cree que no, es justamente la propuesta que Ayn Rand le hace dentro de este pensamiento liberal. Si usted respeta a los demás, ¿usted cree que puede quitarle la vida a pesar de lo que ha hecho o no? Bueno, no son temas para ahora, pero como ven, este tipo de frases, de pensamientos y de valores permiten, según lo que cada quien crea, construir una forma de pensamiento u otra, que son buenas. Lo que hay es que tenerlas justificadas. Es decir, ustedes tienen que buscar cómo justifican su forma de pensar sobre la base de la razón, de la ética, de los valores, de los derechos, etc. Bueno, también el liberalismo habla, y lo dice Adam Smith en su libro, no la teoría de los sentimientos morales, que lo escribió antes, sino la riqueza de las naciones. En el libro La riqueza de las naciones, Adam Smith, que era un filósofo, habla de economía, dice que hay un orden espontáneo. ¿Qué es el orden espontáneo para Adam Smith y para los liberales? Que apuestan más por el orden espontáneo que por el ordenamiento. Ahora les voy a explicar. ¿Qué es el orden espontáneo? Bueno, el orden espontáneo es el que surge de alguna forma no ordenada, es decir, valga la redundancia, espontáneamente, en cualquier colectivo o sociedad hay un orden espontáneo. Eh, en la acera vamos por la derecha, pues hay un orden. Y usted ve venir a alguien por la acera, por la derecha, y su cabeza dice, no, ella va bien, yo no. Nos hemos acostumbrado a un orden espontáneo en el que los individuos nos relacionamos sin que nadie nos diga, como usted va al mercado, mire señorita, me vende un, anyway, me vende, yo qué sé, un huipil. Y la señorita pues le dice, bueno, sí, mire, este vale 500. Usted dice que no, que es muy caro, la otra dice que sí, al final se sientan, se toman un café y al final, espontáneamente, por razones que no están escritas, se caen bien, ella ve que usted es extranjero y lo quiere atender bien, o viceversa. Ella cree que usted es extranjero y le puede sacar más porque puede pagar más porque tiene un mejor poder económico. No lo sé, no está normado. Y al final usted y ella negocian un precio, se sonríen, usted paga el precio, se lleva su huipil y felices los cuatro, como diría Maluma. ¿Quién ha escrito eso? Nadie. Es un orden espontáneo. Entonces el liberal cree en el orden espontáneo, en el orden espontáneo. Obviamente se requiere una sociedad educada y respetuosa unos de otros para el orden espontáneo. Lleguen a una glorieta en la que hay 4 altos. ¿Quién entra a la glorieta?
¿Me quiere explicar alguien qué? Yo fui una vez no recuerdo cómo se llama, igual me acuerdo, a un pueblito de California en el que, ay, casi el nombre se me venía, en el que había un cruce, eran dos de subida, dos de bajada, dos de la derecha y dos de la izquierda. Eran un cruce norte-sur, este-oeste, pero de calles dobles. Y no había ningún alto, ninguno, ninguno. Obviamente, cuando yo llegué allí, yo no sabía qué hacer, yo me paré y bueno, aquí uno está acostumbrado a que alguien le ordene. Y aquí, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues la cosa va porque la gente del lugar respeta al que llega primero. ¿Y cómo se sabe eso? Pues no se sabe, pero funciona usted, funciona. Carmel Valley, creo que se llama. Yo sé que hubo un momento en el que yo arranqué porque dije, bueno, yo llevo aquí parado mucho tiempo y yo no sé cuál es esto. Y la gente sabía que yo llevaba parado mucho tiempo y me dejaba pasar. Ese orden espontáneo es más liberal que de otra ideología. Hay ideologías que prefieren el ordenamiento, entendiendo por tal las leyes, las normas, ¿verdad? Los reglamentos, etcétera. Bueno, el orden espontáneo es un poco más ajustado al pensamiento liberal que el ordenamiento, por eso se lo quise poner. Entonces, las características principales del liberalismo es los individuos. El individuo es persona, es ser, es el mismo, es una identidad absolutamente distinta a los demás, tiene su creatividad, su personalidad, su energía, su forma de hacer las cosas y no hay actores colectivos. Evidentemente hay un principio, si yo no sirvo a los demás, yo no hago nada, por muy liberal que sea. El liberalismo tiene un principio filosófico que es el servicio a los demás. Si yo monto mi negocio para ganar dinero, si los demás me lo compran, no, yo pongo un restaurante donde no viene nadie, yo fracaso. Es decir, yo tengo que servir bien como individuo. Y ahí es donde se obtiene esa felicidad colectiva, si ustedes quieren, de que todos servimos bien a todos. El individuo disfruta de unos derechos que no son discutibles. Bueno, dentro del liberalismo hay varios, pero voy a decir dos o tres que no son discutibles dentro del ámbito liberal. Punto número uno, el derecho a la vida. Esa es mía y punto. Bueno, hay quienes creen que la vida es de Dios, pero cada quien se la puede ofrecer a otro, pero es suya y yo digo, bueno, no es mía, es de Dios, pero soy yo el que la transfiere, no otro el que me la transfiere. El derecho a la propiedad, si yo honestamente consigo comprar una casa, un carro, un libro o unos iPods, son míos y nadie me los tiene que quitar. O pongo un tercero que es la libre expresión. Yo, mientras no ofenda a nadie, no maltrate a nadie, no insulte, no sea grosero, pues yo tengo derecho a decir lo que yo considere oportuno. Otra cosa es que los demás me escuchen. Entonces ahí ven tres derechos, hay algunos más, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí. Derechos inalienables, es decir, nadie te los tiene que tocar, no, por principio, si crees en ello, si crees en ello. Si no, pues piensas que el Estado te puede quitar tu casa en una necesidad urgente. Bueno, si crees eso, estás en otra ideología. Por eso hay una diversidad, una pluralidad de ideologías. El liberalismo cree en el comercio libre, en el libre intercambio. Es decir, yo vendo horchata a un precio y usted me compra, si quiere, las horchatas al precio que yo quiera, o usted y yo los negociamos. Por ejemplo, no es muy liberal el salario mínimo, no es muy liberal, porque va justamente contra este libre intercambio. No es nada liberal los precios máximos, por ejemplo, porque va contra este intercambio. Entonces, todo lo que vaya contra la libre voluntad del que vende y del que compra, que se pongan de acuerdo de una manera libre, todo lo que vaya contra eso va contra un principio de libertad y por tanto liberal. Y bueno, el liberalismo basa sus derechos, ahí lo he visto, expresión, déjenme que yo me exprese, asociación, yo me junto con quien me da la gana para los fines que yo quiera, ¿verdad? Movilidad, es decir, la libre locomoción, a eso se refiere. Trabajo, déjenme trabajar en lo que yo quiera y si le sale mal, pues es mi problema, pero si yo quiero poner un puesto de chucos en un lugar, dejen que me lo pongan, no me pidan que tenga 3 parqueos, que deje que yo lo ponga como yo quiera. Igual la gente viene, igual la gente no. Y el derecho a la propiedad, como les he dicho, y algunos más. Bueno, ahí ven, libertad, paz, prosperidad, igualdad. Son principios muy generales y muy comprensibles. Es sencillo explicar.
Y el liberalismo también está relacionado con valores y principios del siglo XVIII, el XIX y obviamente de la modernidad, del mundo moderno y contemporáneo. El individualismo, es decir, el liberalismo y el individualismo tienen muchos puntos en común. El liberalismo y el racionalismo, es decir, la razón, lo que te dice la lógica y la razón. El racionalismo está muy unido al liberalismo. El laicismo, es decir, la libre elección de la religión que tú quieras, también está muy unido al liberalismo. El librecambismo, es decir, el intercambio de bienes y servicios y comercio en general. El republicanismo, la libertad y la igualdad. Si yo quiero ser respetado, tengo que respetar a los demás. Entonces ahí entra la igualdad. Para mí no hay hombres o mujeres, sencillamente hay personas iguales a mí, iguales a mi persona, no iguales a mi género, no iguales a mi sexo, no iguales a mi etnia, no iguales a mi edad. Es decir, las personas son personas, punto, personas. Y por eso creo en la igualdad de las personas. No puedo hacer diferencia. Si tú haces diferencia, tú no eres liberal. Eres liberal en el momento que tú aceptes esa persona como un ente igual. Es que este es alto y aquella es baja. ¿Y qué más da? Lo importante es la persona. La persona no tiene sexo, no tiene género, no tiene etnia, no tiene edad, es persona. Estos son los principios que vamos a decir que adorna el el liberalismo conceptualmente hablando. Luego en la práctica, pues bueno, cada uno hace lo que le da la gana y qué les voy a decir. Entonces yo quisiera ordenar estos 4 principios. Me gustaría que ustedes lo ordenaran. Les voy a explicar les voy a explicar qué significa, porque esto de aquí significa derecho individual. Esto de aquí significa interés colectivo. Esto de aquí significa derecho colectivo. Y esto de aquí significa interés individual. Si a esto le damos un 1, por poner un ejemplo, a esto le damos un 2, a esto le damos un 3 y a esto le damos un 4, por poner un ejemplo, lo que yo le pido es que ustedes en su escritorio digan, bueno, de todo esto, ¿qué creo yo que sería lo más importante? Y hay personas que dicen el 2, y luego el 3, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego el 1, y luego el 4. Seguramente hay personas que dicen, no, eso no me vale a mí. Para mí lo primero es el 4, lo segundo es el 1, lo tercero es el 3 y lo último es el 2. Y así sucesivamente, de 70 que somos, igual no pueden salir 70 cosas, pero igual muchos de ustedes ponen una cosa antes o una cosa después. Bueno, obviamente pueden ponerlo como les dé la gana. Yo les voy a decir cómo yo los pongo y por qué, pero les voy a explicar primero para qué. ¿Para qué me sirve a mí esto? A mí, me sirve como un filtro de análisis de políticas públicas y de marcos legales. A mí. Otro hoy dirá, eso que me contaron a mí no me sirve. Bueno, si a usted no le sirve, pues discúlpeme, como dicen aquí. Yo les voy a poner mi orden, el mío, que me sirve a mí, que soy liberal y soy viejo. Quizás a usted, que es A y B, pues tiene otro orden. Pero se lo voy a decir para que utilice un filtro. ¿Esta política pública, sí o no? ¿Por qué? ¿Esta ley, sí o no? ¿Por qué? ¿Esta propuesta, sí o no? ¿Por qué? Yo eso me lo pregunto todos los días y seguramente ustedes también. Ahora va a haber la ley del presupuesto, ¿sí o no? ¿Por qué? La ley de tráfico, ¿sí o no? ¿Por qué? Llevar el cinturón de seguridad en los vehículos, ¿sí o no? ¿Por qué? Legalizar la droga, ¿sí o no? ¿Por qué? Es decir, cualquier política pública, para mí este filtro me sirve, a mí. Como a mí me sirve, yo le voy a regalar a ustedes mi filtro y pueden hacer con él lo que les dé la gana, pero se lo voy a regalar. ¿Cuál es mi filtro? Vamos a empezar por el 1, por este. Derecho individual. ¿Qué es derecho individual? El que tiene todo individuo. Punto. Por el hecho de ser individuo. Y lo hemos visto. Su propiedad es suya, su libertad de expresión es suya, su libertad de movimiento es suya, su libertad de locomoción es suya, es suyo. Su vida es suya. Punto. Entonces, para mí el derecho individual es sagrado. Para mí. Y nadie, bajo ningún concepto, nadie
puede tocar este derecho individual. Porque si no, se pierde la esencia, no solo del pensamiento liberal, sino de la persona. Si yo puedo limitar su propiedad, si yo Estado o yo grupo de personas o yo quien sea, yo puedo a usted, mujer joven, hombre joven o persona vieja o alto bajo o blanco negro o maya me da igual. Si yo por la razón que sea puedo a usted limitarle sus derechos, para mí cualquier norma que haga eso debería estar prohibida. Con lo cual, mi orden es, epa, espere que esto se fue. Mi orden es el 1. Los derechos individuales no se tocan. Punto. Y cualquier ley que abogue, cualquier norma, por tocar un derecho individual, yo digo no. Por ejemplo, yo soy antipena de muerte. No. ¿Por qué? Porque la vida es de las personas y yo no la quito. Pero es que es un asesino, violador, un desgraciado. Lo sé, lo sé. Pero por encima de eso está mi creencia en que la vida yo no la puedo quitar. Punto. Lo encierro, claro. Lo encierro para que no mate a otros. Pero le quito a usted la libre locomoción, claro. Pero no le quito la vida, que es un elemento, creo yo, que es superior. De hecho, la vida ni siquiera es un derecho. La vida es la condición necesaria para que existan los derechos. La vida está muy por encima de los derechos, muy por encima. Sin vida no hay derechos. Entonces, para mí, el 1. Todo lo que vulnere el 1, no. Este es mi orden, ¿ok? Perdón que enfatice, pero es el mío. Ustedes hagan el suyo. Luego, como estamos hablando de derecho individual, vamos a derechos colectivos. Bueno, ya este lo vimos, ¿verdad? Fuera derecho individual, ahí está lo. Derechos colectivos, lo vamos a ver. ¿Qué son derechos colectivos? Bueno, derechos que tenemos todos. Y se suele poner como ejemplo el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a un medio ambiente sostenible, el derecho a una vivienda. ¿Cuál es el problema de esos derechos? En mi opinión, que más que derechos son aspiraciones sociales, objetivos. Porque si todos, porque los derechos colectivos son de todos, igual que los individuales, si todos nos vamos a un lado del río, todos, porque los derechos son de todos, y todos decimos, muchachos, vamos a respetar y no nos vamos a matar los unos a los otros, todos estamos respetando, perdón que esta cosa corre más que yo, todos estamos respetando el derecho individual de cada uno. Pero si todos decimos, en el mismo lado del río, tenemos derecho a salud, ¿quién nos da la salud? Nos la tenemos que dar nosotros mismos. Hay gente que dice el Estado, pues el Estado somos nosotros. El Estado no existe, es una ficción jurídica. Entonces, los derechos colectivos como derechos son muy difíciles de justificar. Como objetivos sociales, sí. Como metas de vida, sí. Como fines de una sociedad que progresa, sí. Como elementos para generar desarrollo y felicidad, sí. Pero como derechos, yo me los cuestiono. Entonces yo creo que los derechos colectivos realmente no son derechos, son aspiraciones sociales muy buenas, muy nobles, que unos tienen que pagar para que otros lo disfruten. No es como el derecho individual que todos lo tenemos por igual. Aquí unos lo tienen que pagar y otros lo tienen que disfrutar. No los tenemos todos. Pues si los tuviéramos todos, nadie los pagaría. Yo los derechos colectivos los pongo en número 4, justamente porque no creo que sean derechos. ¿Qué pongo el 2 y el 3? Muy bien. El interés colectivo. ¿Qué es el interés colectivo? Lo que nos interesa a la mayoría. Pero no es derecho, es interés. Por eso primero he hablado de los derechos. El interés es ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa en el parque central de la zona 1? ¿Qué nos interesa? Bueno, al que viva en la zona 20 le da igual. Es que le da igual. Al que viva en la zona 1 y en la zona 2, a lo mejor le interesa que haya un parque de niños, o que haya un parque de restaurantes, o que haya un parque de naturaleza para llevar al perro, o no lo sé, lo que le interesa. ¿Por qué ese interés? Porque nadie tiene derecho a decir que se pone en propiedad pública. Entonces, interés de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos se interesan porque allá haya un parque de ardilla, la mayoría de los ciudadanos, como nadie tiene derecho a imponer nada, como poniendo un parque u otro no se vulnera ningún derecho de nadie porque la propiedad es pública,
Entonces, el interés colectivo es lo que sigue después del derecho individual. Si tú no vulneras el derecho individual, lo que predomina es el interés de la mayoría. Y el interés individual viene aquí, porque el interés individual es el interés de alguno, del individuo. Pero por delante de todo, vaya hombre, esta cosa no me quiere dejar terminar. Por delante de todo están estos dos filtros, que son los importantes para cualquier política pública. Una política pública no tiene que vulnerar el derecho de nadie y tiene que atender a los intereses colectivos. Es de interés colectivo que se respete el derecho individual. Bueno, ahí tiene, ustedes ordénenlo como quieran, pero es una manera de filtrar. Bueno, aquí se habla de liberalismo económico y liberalismo político. Recuerdan, aquí estaba todo lo económico y aquí estaba todo lo político. Entonces uno puede estar situado aquí y tener un liberalismo político en función del mayor o menor grado de democracia o un liberalismo económico en función del mayor o menor grado del Estado en su intervención económica y en los mercados. Voy a pasar esto porque creo que lo entendí. Entonces, ¿el liberalismo qué es? Bueno, es una actitud mental de respeto y de visión de los demás como uno mismo. Es una observancia del Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho, no, el Estado de Derecho garantiza justamente mis derechos. ¿Sí? Es una ausencia de planificación o una menor planificación, no tiene por qué ser ausente. No hay monopolios artificiales, es decir, el Estado no obliga, no crea mercados únicos de algo, no. Hay una igualdad formal, es decir, todos somos iguales ante la ley. Hay competencias sin privilegios, nadie los tiene. Hay un gobierno limitado y no hay limitación para que el individuo cree o se desarrolle. Cree, me refiero, cree su propio desarrollo, su propio pensamiento. Esto es la esencia del liberalismo. En conclusión, el liberalismo es más libertad para los individuos. Apuesta por la libertad de los individuos fundamentalmente sobre esos principios y valores. ¿Qué no es liberalismo? Bueno, no es liberalismo un gobierno o una sociedad con privilegios, porque el liberalismo no admite los privilegios, con mercantilismo, es decir, que beneficia a ciertos sectores empresariales o industria o personas, ni el neoliberalismo este que sacan, que ni es neo ni es liberalismo. Eso es una definición despectiva de las políticas que se tomaron en los años 90, fundamentalmente después de la década fracasada de los 80 en América Latina. El liberalismo no apuesta, si apuesta por la igualdad no puede apostar por los privilegios, es de cajón. Tampoco el liberalismo es conservadurismo. El liberal no tiene por qué ser conservador. De hecho, las dos corrientes fundamentales del siglo XIX eran liberales y conservadores, opuestos. ¿Verdad? El conservadurismo es aquella corriente de pensamiento no que no quiere el cambio, sino que favorece el cambio a la velocidad que se puede dar. Es decir, los conservadores lo que no quieren son cambios bruscos, revoluciones que cambian, sino que el conservadurismo dice, bueno, las cosas pueden cambiar, sí, pero al ritmo que tienen que cambiar. Eso tampoco es liberalismo. Puede haber un liberal conservador, difícil, pero se pueden dar en esas zonas grises muchas cosas. Pero el liberalismo en sus principios no es conservadurismo. Tampoco es nacionalismo. Si el liberal quiere un mercado abierto, es porque es más globalista que nacionalista. Claro, puede haber un liberal que abogue por principios de nacionalismo o de patriotismo incluso, por supuesto, pero estamos hablando de cuestiones generales. Si yo quiero que todo el mundo tenga los mismos derechos, no puedo ser un nacionalista cerrado. ¿Me explico? Un nacionalista que cierra su pensamiento a su nación, a su Estado-nación. No lo puedo ser, por definición. Lo que no significa que tú no puedas amar a tu patria, amar a tu nación y tener un cierto grado de nacionalismo, entre comillas, pero no puedes anteceder el nacionalismo que es cerrado al concepto de Estado-nación o unidad estatal a una visión del individuo que es global, por definición, ¿verdad? Tampoco el liberalismo apuesta por el estado de bienestar,
entendiendo el estado de bienestar como aquel que genera economías de mercado para mantener una paz social y unos derechos sociales de ciertos grupos colectivos. El liberalismo sí apuesta por la persona, fundamentalmente, y por la libertad de la persona, no es compatible con un Estado que abogue por la protección normada de derechos o de grupos. Es que es un contrasentido en sus principios. Entonces, el liberal no es propicio al estado de bienestar. Lo que no significa que no entienda la subsidiariedad del Estado en ciertos momentos y casos. ¿Qué retos tiene el liberalismo? Bueno, cómo gestionar el poder, qué poder, quiénes y por cuánto tiempo, y por qué tienen que ejercer el poder y cómo. Eso es un reto del liberalismo. Si tú quieres poco Estado, ¿cómo se ejerce ese poder? ¿Qué límites se le ponen al poder? ¿Qué normas tienen que llevar las leyes para que el poder no sea absoluto? Por ejemplo, en muchos países, España entre ellos, existe la moción de censura. Es decir, usted, bueno, no usted, el Congreso puede sacar al presidente después de utilizar una norma para sacarlo. Es decir, el presidente no tiene por qué durar 4 años. Aquí nos digerimos al presidente por 4 años, no hay manera de quitarlo. Bueno, ¿hasta dónde el poder ese tiene que ser tan absoluto que no se pueda quitar? Eso es un reto de discusión liberal. El comercio y la globalización, ¿qué hacemos con los aranceles? ¿Qué hacemos con los impuestos de importación y exportación? ¿Cómo se digiere todo eso en relación con una visión liberal? Y la agenda progresista, es decir, determinadas cuestiones, el aborto, por ejemplo, cómo se ve desde un punto de vista liberal, o políticas de género, la diversidad sexual, por ejemplo, cómo se ve desde una perspectiva liberal. Bueno, estos ejes transversales que yo les he dicho, esta agenda progresista, si ustedes quieren, también es un reto de discusión para los liberales. ¿Cómo piensan? Bueno, podemos discutirlo porque hay muchas opciones y muchas formas de verlo, pero son los retos que el liberalismo contemporáneo tiene, algunos de los retos que tiene en relación con estos temas del poder, el comercio o la economía y determinadas cuestiones de agenda, bueno, actual, si ustedes quieren, ¿verdad? Y la relación con el Estado es lo mismo. ¿Cuántas funciones y por qué tiene que concentrar el Estado? ¿Sí? El Estado cada vez es más grande y se fragmenta más ministerios, más secretarías. El individuo cada vez puede hacer menos cosas sin permiso del Estado. ¿Por qué el Estado acumula todas esas funciones? Bueno, hay más Estado y menos individuo. Bueno, todo esto y la desconfianza que da el poder sobre aquella frase muy repetida por muchos liberales de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, esto es un cuestionamiento permanente del liberalismo respecto al Estado. Y termino con 2 slides. ¿Qué sería en una isla desierta en la que no haya asistencialismo estatal? ¿Quién serviría? ¿Sería el individuo o sería el Estado? ¿A quién favorecerían 2 náufragos o un solo náufrago en la isla? ¿Qué privilegios tendrían personas, ¿verdad? En una isla desierta? Lean Robinson Crusoe y Viernes tienen un debate muy interesante en la isla desierta en relación con los principios liberales cuando no hay Estado. ¿Qué vale ahí? ¿Valgo yo o valen mis títulos? ¿Valgo yo por lo que sé hacer? Esto que no le quería, no se lo iba a poner, pero se lo pongo. Esto lo encontré una vez, miren qué curioso, de un chico que no sé quién es, bueno, creo que es un español catalán que vivía en Londres, y dice, me llamo Benjamín Serra, tengo 2 carreras y un máster, y limpio baños. No, no es broma, lo hago para poder pagar el alquiler de mi habitación en Londres. Trabajo en una famosa cadena de cafeterías en el Reino Unido desde mayo, y después de 5 meses trabajando allí, hoy por primera vez me he visto desde fuera. Me he visto limpiando los aseos. Mi pensamiento ha sido, soy premio extraordinario de fin de carrera en mis 2 títulos y limpio la mierda de otros en un país que no es mío. Bueno, también hago café, recojo la mesa y friego las tazas. Yo creo que Benja, a pesar de tener premio fin de carrera en 2 títulos y un máster, no entendió que era el liberalismo. Él cree que vale por sus títulos.
por eso lo dice. Tengo 2 títulos y limpio mierdas de otros. Bueno, en una isla desierta, amigo Benja, aunque seas doctor en física nuclear y astronauta y premio Nobel de literatura, si no recoges cocos, tus títulos no te sirven para nada. Quizás, solo quizás, Benja no es liberal. Benja cree que los méritos van asociados a los títulos que tiene y no a lo que la gente le acepta como su valor. Benja confunde el precio con el valor. Quizás tenga 2 títulos, premio Nobel, pero no sepa servir a otros. Y entonces como persona no es aceptada en un mundo plural. Por eso pongo el ejemplo de Benja, pero ahí lo vamos a hacer. Y ahora que le digo, que hagan la encuesta de nuevo. Hagan la encuesta de nuevo. ¿Es usted liberal? ¿Se cree liberal? ¿Sabe lo que es el liberalismo? ¿Cree que puede definirlo? Muy bien, pues hasta ahí estamos, jóvenes. Dicho esto, pues son las 8 y tienen ustedes media hora o el tiempo que quieran perder conmigo a partir de las 8:30, yo no tengo nada que hacer, para que platiquemos. Muchas gracias y a sus órdenes. No sé cómo tomar las preguntas. No sé si Claudia me puede ayudar. Con Lo mucho digo para gusto. no romper la dinámica que ustedes hacen normalmente y no saltarme normas o proyectos o ideas que tengan. Ok, muchas gracias, Pedro. Nuevamente creo que cautivada la audiencia, ¿verdad? Pues a la orden. Y eso es lo importante. Y antes de seguir, tenemos con nosotros a la coordinadora del Pensum Introductorio, quien quiere hablar y luego ya empiezo a dar la palabra. Jóvenes, ya saben que abro la línea de preguntas conforme vemos manita. Hoy sí levanten manita para que yo vaya dando la palabra, pero maestra Jacome, por favor, sigue los micrófonos. Okay, muchas gracias a toda la audición y a la doctora Claudia Ágreda por tan magnífico desarrollo en esta actividad e invitado especial al doctor Pedro Trujillo. Felicitaciones por excelente cátedra, efectivamente, lo dejó todo bien claro porque de lo contrario, nuestra audiencia se hubiera estado desconectando y vi muy bien ese interés de la población estudiantil por la temática y el desarrollo de la misma. Mis felicitaciones a usted por esa excelente cátedra y a la catedrática doctora Claudia Ágreda por excelente presentación y actividades en beneficio de la población estudiantil. Ahí sí que 1000 felicitaciones, además de ser una catedrática que se preocupa por las y los estudiantes que atiende. Lo hago público, ya que está la población estudiantil y el doctor Pedro Trujillo. 1000 felicitaciones por eso. Un gusto saludarles. Gracias. Y feliz noche. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias, maestra Gracias. Jacome. Y bueno, Marcela, y luego sigue José Fernando. Muchas gracias. Voy a prender cámara para mí. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los retos que el liberalismo tiene actualmente? Y la segunda sería, ¿cuál es la diferencia entre el liberalismo clásico y el liberalismo moderno? Gracias. Ok, voy contestando, Claudia. ¿Tomamos 2 o cómo lo Si quieren quieres, hacer? tomemos ahorita las 3 que están en línea. Démosle. Y hasta Pedro Hernández vamos a tomar. Y luego ya Jessica, empezamos con usted una nueva ronda. Por favor, José Fernando y luego Pedro. Buenas noches, doctor Pedro Trujillo, y buenas noches, doctora Ágreda. Sí, yo también tengo unas preguntas que serían, puesto que pues, a través de la historia, pues todo quiero aclarar que es a través de mi poca experiencia y lo poco que logro captar, pero a través de la historia siento que pues, se ha demostrado de que el libre comercio
logra hacer monopolios en las empresas. Entonces, ¿cómo podríamos evitar que se pueda garantizar que el libre mercado no se convierta en monopolio y que limite la competencia y beneficie solo a unos pocos? Y también la siguiente pregunta que tengo es de cómo se puede garantizar que la limitación de los poderes del Estado no nos conduzca a una falta de protección social y una mayor desigualdad. Esas serían mis dos preguntas. Muy bien, muchas gracias. Y pasamos con Pedro Hernández. Jessica, usted va a la siguiente ronda, ¿ok? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Pedro Trujillo. En este caso, pues mi pregunta es, ¿cómo vería en este caso el movimiento liberal? En este caso sería el mayor movimiento actualmente sería en Argentina, ¿verdad? Entre las caras que está Agustín Laje y lo que sería, pues, el actual candidato para la presidencia de Argentina, ¿verdad? En este caso, pues, Javier Milei, que pues son unos liberales, la verdad que no tenía mucha experiencia con esto, pero me puse a investigar lo que serían los temas y pues veo que en algún caso pues siento que lo que es Milei pues es como un conservador, bueno, como liberal, pero un poco conservador en algunos temas, ¿verdad? Como por ejemplo la comunidad LGBT, en este caso con algunos temas, por ejemplo, como el marxismo, que no mucho le gusta hablar de esos temas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo considera también, esta es una segunda pregunta, cómo ve a futuro pues este movimiento que tal vez se podría considerar como tal vez una ultraderecha, por así decirlo, porque tal vez se vio muy como que movilizado cuando Trump llegó al poder con esa derecha más liberal, por así decirlo, y más moderna que anteriormente? Muy bien, vamos a empezar. Marcela hablaba de los retos del liberalismo actual. Yo creo que los retos del liberalismo actual, Marcela, además de los que he dicho, fundamentalmente se centran en estos temas transversales que también Pedro saca. Por ejemplo, LGTB, aborto, pobreza, desigualdad. Creo que esos son los temas. Y poder, ¿verdad? Que también lo dijo José, los límites al poder y cómo nos aseguramos todo eso. Bueno, vamos a ir reflexionando sobre eso y casi respondemos a los tres. Vamos a ver. Yo por eso les voy a dar mi opinión, ¿ok? La mía, ¿en qué baso yo la mía? En el filtro que yo uso. Cada persona tiene que usar un filtro de valores, evidentemente. Uno tiene un filtro en la cabeza y dice, bueno, a mí no me gusta que nadie me toque la oreja. Y evidentemente mi filtro es todo el que se me acerque a la oreja, ya lo empiezo a desechar, porque uno utiliza sus filtros. Yo uso los filtros que les he dado. Por ejemplo, yo soy antipena de muerte, yo soy antiaborto, ¿de acuerdo? Y porque estoy explicando los retos del liberalismo y estoy respondiendo a la vez algunas preguntas y estoy empleando el filtro que les he dado. ¿Por qué? Porque para mí el feto, el embrión, llamémosle como quiera, es un ser humano. Y yo creo que la vida hay que respetarla. Punto. Es decir, yo ya no me cuestiono más. Alguien me podría decir, bueno, pero 3 meses antes, 3 meses después, podemos hablar de ello, pero desde la concepción es una vida humana. Para mí, por eso les estoy dando mi punto de vista. No entiendan que estoy imponiéndoles nada. No, les estoy dando mi punto de vista. Para mí, entonces yo soy antipena de muerte, pero también soy antiaborto. Por esa razón de no quito. Usted me dice, ¿y la mujer que es violada? Bueno, ahí puedo entender y hacer una excepción, ¿de acuerdo? Porque hay un dilema entre dos vidas. Ahí hay un dilema entre dos vidas, ¿de acuerdo? Ahí puedo ser una excepción. Lo demás son relaciones consentidas, pero equivocadas o fallidas. Ahí no hay un dilema entre dos vidas. En fin, así lo razono yo. Otro tema actual, reto del liberalismo, como preguntaba Marcela y como Pedro incidía, es el tema LGTB. Para mí es muy sencillo. Es que para mí hay personas, no hay personas homosexuales y heterosexuales. Para mí hay personas. Entonces, para mí la persona es sagrada, punto. Luego póngale usted el apellido que quiera. Es que es una persona alta, me da igual que sea alta, es persona. Es que es una persona mujer, me da igual que sea mujer, es una persona, ¿me captan o no? Es que es una persona bisexual, es que me da igual el apellido. Conclusión, las personas yo las acepto como son, punto. Punto. Oiga,
Y eso significa, bueno, yo puedo tener mis gustos, no sé si me expliqué. Me pueden gustar más las personas altas que las bajas, porque, bueno, porque uno tiene sus preferencias personales de gusto, pero desde un punto de vista de respeto, a mí cualquier persona, tenga el apellido que tenga, entendiendo por tal, L, G, T, B, alta, baja, indígena, no negra, que me da igual. Entonces está claro, pero es un reto también del liberalismo, Pedro. No todos los liberales piensan así, ni con el aborto. Gloria Álvarez, que fue alumna mía, es liberal, sí es pro aborto. Es decir, yo le estoy dando mi opinión, porque son retos, Marcela, hay retos, no todos los liberales, igual que no todas las mujeres, ni todos los hombres, ni todos los de tu barrio piensan igual, o sea, cada uno lo hay por ahí. Bueno, entonces el liberalismo clásico, bueno, y en otras cuestiones, Pedro, para mí Milei y Laje, yo creo que no son liberales clásicos, y aquí también respondemos a la pregunta de Marcela. Para mí Laje y Milei son más bien anarcocapitalistas o con una tendencia anarcocapitalista que está a la derecha, o randianos incluso, está a la derecha del liberal clásico. Yo soy más liberal clásico. Oye, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el liberal clásico cree en un Estado pequeño, yo. El randiano, el anarcocapitalista, llega al extremo de que no cree en el Estado. Entonces, desde creer en un Estado pequeño a no creer en el Estado, hay una gama de liberales, ¿de acuerdo? Creo que el AG y Milei se van más a ese extremo, se van más a ese extremo, Pedro, de lo que yo voy. Y por eso, Marcela, yo digo clásico. ¿Qué es un liberal clásico? Un liberal clásico cree en ciertas cosas que el Estado no puede dejar de hacer, como por ejemplo la seguridad y la defensa. Eso es un liberal clásico. Y un liberal clásico, y yo lo soy, cree en la subsidiariedad del Estado. Oiga, ¿y eso qué es? Que el Estado, que al final es una ficción en la que todos nos reunimos, el Estado debe de ayudar en ciertos momentos a sus integrantes, pero de manera limitada. Por ejemplo, si Marcela trabaja y por la razón A, B o C se queda sin trabajo porque la empresa quiebra, o Marcela tiene una casa y por la razón A, B o C hay un terremoto y se le cae, tú no puedes dejarla abandonada, punto. Entonces, ¿qué hace el Estado liberal? Ayuda a Marcela, pero la ayuda por un tiempo. Marcela, tienes 3 meses de desempleo y en esos 3 meses busca trabajo. Hay estados de bienestar en España que ayudan a los desempleados por un año. No, yo no creo eso. Ahora sí creo que tiene que haber una subsidiariedad del Estado. ¿De acuerdo, Marcela? Y esto es una visión más de liberalismo clásico que de liberalismo, si quieres, moderno o de anarcocapitalismo o de randianismo. Entonces, los movimientos de Argentina, Pedro, yo creo que son más randianos y anarcocapitalistas que puramente liberales. Claro, son liberales, pero en ese liberalismo amplio más al extremo. Y creo que tanto Laje como Milei, yo conozco a uno y conozco a la vicepresidenta de Milei, creo que el problema que tienen los dos, y quizás también sea un problema de muchos liberales, no voy a decir que no, no voy a decir que no, es que lo expresan muy mal y lo expresan de una manera que vende poco, porque Milei se pone a gritar antes de mirarte, con lo cual ya se genera un rechazo al mensaje que te va a dar. Y además los dos son muy prepotentes. Que digo que hay mucho liberal prepotente. Yo lo entiendo, no estoy haciendo una autocrítica. Entonces, cuando la prepotencia precede el mensaje ya no se oye. Y creo que Milei, que si lo oyes y le bajas el volumen o le quitas los agudos, tiene cosas que uno dice, oye, qué interesante. Pero el problema es que los agudos te entorpecen el razonamiento, por lo menos a mí, y yo lo quiero entender. Ese es el gran problema que yo veo con ellos. Unas ideas liberales extremas, si me apuntas, anarcocapitalistas o randianas, pero con una expresión que deberían de modularla, porque si no lo modula es evidente que la grosería, sobre todo para un político, otros podemos hablar como nos dé la gana, pero un político que está ofreciendo una idea al público tiene que saber venderla. ¿El fondo está bien? Bueno, pero la forma es mala y por eso
uno lo tacha de ultraderecha, de loco, de desquiciado, de esquizofrénico y de estas cosas. Ya no oye el mensaje. En medio se quedó José Fernando con el tema de los monopolios. Bueno, el tema de los monopolios no es liberal, José Fernando. Los monopolios artificiales solo los puede hacer el Estado. Nadie más que el Estado o el gobierno hace los monopolios artificiales. Es decir, si yo gobierno digo que en Guatemala solo se puede vender el BMW como carro, estoy creando un monopolio artificial, pero solo lo puede hacer el Estado, porque si el Estado no pone una ley que limite la importación de vehículos, no tiene por qué haber un monopolio. Artificial, monopolio natural sí hay, pero el monopolio natural usted no lo puede evitar. ¿Por qué los muchachos van todos a Plus? A ver, ¿por qué? Porque si hay un montón de discotecas, ¿por qué van a Plus? Ah, porque Plus es la buena. Va, pongo un ejemplo, ¿no? Es que yo tengo un hijo de su edad. ¿Por qué van a Plus? Entonces Plus se convierte en una discoteca monopólica, pero nadie le obliga a ir a Plus. ¿O por qué cuando vamos a comer pasta vamos a Tre Fratelli? Usted tiene 1000 restaurantes. Salvo que el Estado o el gobierno, ¿verdad?, con una norma haga el monopolio, los monopolios naturalmente se dan. Sí, cuando yo tenía su edad, bueno, cuando yo tenía su edad no, cuando yo tenía el doble de su edad, utilizamos Windows. Mac era para los fresitas y los dibujantes y los arquitectos y para los fresas. Una Mac, que tenía un Mac era un fresa, un pijo, como se decía en España. No. Los normales utilizábamos Windows. Bueno, y Mac, saben ustedes que era una marca que casi se cierra. Vean la historia de este muchacho, de este señor que la recuperó. Mac estaba cerrada. Y de pronto no surge Mac. El mundo es Mac. El mundo es iPhone, el mundo es iPod, el mundo es la tablet, el mundo es Mac. Y hoy el que puede, claro, hay otras marcas, pero la mayoría y el que puede tiene una Mac. Es decir, el monopolio existe hasta que deja de existir porque sale algo mejor. Luego, en un mercado libre, liberal, el monopolio no tiene por qué existir, salvo que el gobierno lo haga. Entonces, y eso arregla claro, un gobierno limitado, que es la otra pregunta de José Fernando, un gobierno limitado, ¿cómo aseguramos que no existe la desigualdad y la protección? Bueno, la protección en un gobierno liberal clásico, que yo hablo, la protección es el número uno de todas las filosofías políticas, independientemente de la ideología. El Estado, o sea, vivimos en sociedad para protegernos, no hay ninguna duda. Todas las constituciones, bueno, no sé si todas, ¿verdad? La mayoría constitucional del mundo, en los artículos primeros, dice que el Estado tiene como misión la protección de la persona. El liberal también, la protección, por muy pequeño que sea el Estado, muy pequeño. La policía, el ejército y el sistema judicial, que funcione bien, ¿verdad?, protege al individuo, en cualquier estado, y en el liberal también. La desigualdad, pues la desigualdad se arregla justamente con el liberalismo. La desigualdad la crean las leyes y las normas. Si usted no puede importar maíz y yo sí, pues creamos una desigualdad. Si usted no puede vender en un mercado y yo sí, creamos una desigualdad. Si usted no puede estudiar y yo sí, creamos una desigualdad. Es decir, ¿cuánto de la desigualdad no está creado por norma? Porque luego hay otra desigualdad que no tiene arreglo. Y es que si yo soy un huevón, perdón por el francés, y usted, José Fernando, no es un huevón, usted siempre estará por encima de mí porque trabajará 20 horas y yo 2. Y habrá una desigualdad. Es decir, hay desigualdades innatas. Le voy a poner un ejemplo. Mi hija de 16 es minusválida. Bueno, ¿qué pongo yo a mi hija? ¿Correr maratón? ¿Alguien me quiere explicar cómo la meto en la igualdad deportiva? ¿Alguien me quiere explicar cómo en la escuela, bueno, ya mi hija va por tercer grado, o cuarto bachillerato, ¿cómo se llama? ¿Me quiere a mí alguien decir cómo le van a poner la nota a educación física? Es decir, hay desigualdades que son insoslayables. ¿Estamos de acuerdo? No. Hay personas que dedican y tienen la capacidad de aprender idiomas y otros que somos brutos y apenas aprendemos el nuestro. Eso es la condición de la esencia humana y eso no lo puede usted cambiar. Ahora, quitando eso, la igualdad de derechos, la igualdad de responsabilidades, creo que el mundo liberal lo arregla impidiendo normas que limiten a Gisela a hacer cosas que yo puedo hacer porque ella es mujer joven y yo no. Por eso en todas las convocatorias públicas
un liberal pondría, se busca persona para ser profesora en la USAC. Esa sería la convocatoria. No se busca mujer de 20 años, no se busca hombre de 30, no se busca licenciado, no, se busca persona para enseñar, perdón, no te vamos a quitar el puesto, Claudia, se busca persona para enseñar ciencia política. Y la persona detrás de una cortina muestra si es capaz. Punto. Punto. Eso desregula la desigualdad forzada, ¿verdad? Bueno, ahí me quedo, por si queremos tomar alguna más. Sí, tenemos aquí 3 personas con la manita y 2 con manita, y tenemos a Kelly Hurtarte, que escribe en el chat y la ponemos. ¿Cómo se podría impulsar el liberalismo dentro de los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que ellos se rigen a sus propias leyes, derecho consuetudinario, y poder hacerles saber que ellos son iguales ante la ley y no son excluidos como ellos piensan, para así poder impulsar su progreso material? Muy Este es bien. Kelly. Y luego tenemos a esta tal vez Jessica primero, luego Bailín y Anielka, y tal vez con esa cerramos, ¿verdad? Porque si no, estos chicos se emocionan. Bueno, que bueno, emocionémonos todos. Venga, pues Jessica, ¿qué nos dice? Gracias, buenas noches. Hola, Jessica. Me surgió una duda respecto a lo que mencionaba en el texto de Ayn Rand, de que los derechos individuales no están sujetos al voto público, teniendo en cuenta que la mayoría pues sería como que los movimientos, por así decirlo, y la minoría sería el individuo, en este caso yo. Entonces, si colocamos el derecho individual al principio, ¿qué tanto influye el Estado en mis derechos individuales o como democracia? Ya que entiendo que por esto también existen los movimientos, porque se sienten como que les están vulnerando algún derecho que ellos consideran que debería ser como que especial, por así decirlo. Gracias, Jessica. Creo que luego está Bailín, según dijo la profesora. Sí, y luego Anielka. Buenas noches. Hola, Bailín. La duda que me surgió a mí es la que la mayoría siempre ha inculcado, que liberalismo igual que libertinaje. O sea, siempre nos topan que son casi lo mismo, dándonos a entender de que como en el liberalismo nosotros como personas tenemos el derecho a pensar, o sea que en el libertinaje nosotros tenemos el derecho de hacer lo que queramos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia concreta entre los dos conceptos? Gracias, Eileen. Y creo que luego dijo usted Anielke o algo así, perdón, sí, o Anielka, perdón. Anielka, no hay ningún problema, doctor. Bueno, mi duda es, ¿qué papel juega el liberalismo en las relaciones internacionales? Muy bien. Gracias. Ok, bueno, pues vámonos con estas. Venga. Kelly, el mundo indígena es el más liberal de todos. El mundo indígena es el más liberal de todos. Usted seguro que se mueve por mercados indígenas donde las normas no existen. Uno llega, se pone en un sitio, o sea, ellos la distribuyen, vamos a decir, el ordenamiento es espontáneo, no sé si me explico. En muchos lugares de esos el ordenamiento es espontáneo. Usted va por un pueblo y en una acera se pone un señor a vender su fruta y es espontáneo. Si molesta se quita, busca una manera de no molestar, la vende allí. Es decir, yo veo en sociedades menos estructuradas con el modernismo, y quizás las sociedades indígenas, sobre todo las que están más en pueblos más perdidos, son sociedades menos estructuradas en el modernismo. Hay un liberalismo brutal. La gente deja el carro donde quiere y abierto, donde quiere, pero no molesta a los demás. No sé si me explico. Hay una especie de la gente sabe que toca salir de la iglesia y todos colaboran de una manera altruista. Es decir, yo veo lo que quizás no sepan esas comunidades es que son liberales. Es decir, a lo mejor usted le pregunta a un quiché de, no sé, de donde sea, ¿verdad? Y no sabe lo que es liberal, pero es liberal. El mercado se maneja de una manera afable, se negocia el precio de la mano de bananos, se negocia. A usted se lo venden a A y al otro a B porque así funciona.
Y si usted va a otros países, me está preguntando aquí, pero le voy a poner ejemplo. Yo estuve en Turquía, en el mercado turco, y cuando usted va a comprar algo, no se lo venden. El señor, yo fui a comprar un juego de vasos de té, y me dijo el señor, no, 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 antes de vendérselo, siéntese aquí conmigo a tomar un té y a hablar, porque vamos a negociar algo, y negociar algo no es una compra-venta a un precio, como usted llega a una tienda, lo agarra, le paga y no hay comunicación. Negociar es establecer una relación entre personas que desean cada uno entregar al otro lo que menos le vale a él para obtener del otro lo que más le vale. Y esto es lo que hacen los mercados indígenas. Es decir, yo creo que el mundo indígena es liberal, pero no lo sabe. No hay que venderle idea. En serio, honestamente, las sociedades poco estructuradas u ordenadas de una manera espontánea son más liberales por definición que las que están estructuradas. Dicho esto, Jessica dice que tanto influye el derecho individual en sus derechos. Bueno, le voy a contar una cosa, Jessica. Yo estuve con un amigo, un profesor norteamericano, aunque es venezolano, ¿verdad? Vive en Estados Unidos, y fuimos a Honduras a un congreso de la Red Latinoamericana por la Democracia. Y después del café, habíamos almorzado, nos estábamos tomando un café, eran las 3, menos 5, menos 10. Digo, bueno, Carlos, se llama Carlos. Carlos, ¿dónde vamos a las 3? Dice, espérate que voy a ver el programa. Y textualmente, con los errores de la memoria, el programa era así. De 3 a 4, Salón Oro, minorías étnicas negras en América Latina. Digo, bueno, ahí no vamos porque ni tú ni yo somos negros. Quiero decir, no vamos a participar mucho. Salón Bronce, mujeres y su papel en Centroamérica. Y yo dije, bueno, tampoco tú y yo somos mujeres, tampoco podemos ir a esa conferencia. Salón Plata, la diversidad sexual en las políticas latinoamericanas. Bueno, ¿sabe usted lo que hicimos, Jessica? Nos pedimos otro café y nos quedamos en el bar. Hemos atomizado la sociedad. Y por eso, Jessica, hay grupos que han aprendido a que hay que agruparse por algo, por juventud, por vejez, es decir, por adulto mayor, por mujeres maltratadas, por violadores, por padres acusados sin razón por mujeres que utilizan la ley de femicidio contra ellos. Es decir, si usted no forma parte de un mundo atomizado, usted solo le queda lo que a Carlos y a mí, pedirse otro café. Y este era un poco mi punto. Si yo tuviera que redactar la Constitución guatemalteca, yo solo hablaría de personas. Solo hablaría de personas o de individuos, no de átomos. Porque entonces, ¿sabe qué pasa? Existe el incentivo perverso de juntarnos, de asociarnos en un grupo para presionar. Porque la presión de grupo es lo que funciona. Los empresarios se hacen grupos para presionar. Porque los 48 cantones se hacen grupos para presionar, porque las mujeres se hacen grupos para presionar, porque la sociedad civil se hace grupo. Y si usted no tiene un grupo, usted no es nadie. Jessica, como yo. No sé si me explico. Entonces, lo que hay es que huir de la atomización en una sociedad y hablar de personas. La mejor integración empieza por ponernos el mismo nombre. No damas y caballeros, no. Personas asistentes a este evento, tengan buenos días. No hay vocablo más inclusivo que ese. Si no, siempre usted excluye a alguien. Entonces, yo me muevo por esa línea. No digo que siempre la practique. La cabeza de uno está estructurada para decir damas y caballeros, yo lo sé, ¿verdad? Pero estamos respondiendo en el concepto filosófico. Quizás si todos dijéramos buenos días a todos, o no, buenos días a las personas, mire, hasta en femenino se lo pongo. Buenos días a las personas que asisten a este evento, sean bienvenidas. Punto. Usted acaba de integrar a todos sin error. Si no, uno mira en qué grupo se pone para ver si le dan el puesto de adelante, el café o la tortilla. Eileen decía el liberalismo igual al liberalismo. Sí, de hecho, incluso en Estados Unidos, Eileen, ¿verdad? Es con él, sí, Eileen. En Estados Unidos, liberal es socialista, ni siquiera es liberal. Liberal es socialista. El liberal
como yo lo estoy definiendo, es un liberal más europeo que norteamericano. Y el libertinaje es el uso de la libertad para hacer lo que a usted le dé la gana sin respetar esos principios y esos derechos que tiene el liberalismo. Hay mucha gente, si alguna vez tienen la oportunidad de leer a Adam Smith, hay mucha gente que dice, bueno, Adam Smith, aquel que decía la mano invisible, es decir, el orden espontáneo de las cosas. Bueno, Adam Smith, 17 años antes de escribir La riqueza de las naciones, que es un libro referente del liberalismo, escribió otro libro, 17 años antes, oiga esto, que se llamaba La teoría de los sentimientos morales, en los que él decía, el liberalismo sin principios y valores, sin ética, no es liberalismo. No, ser liberal y preocuparse por uno requiere de valores, y el mayor valor del liberalismo es respetar al otro. Si no hay respeto, hay libertinaje. El libertinaje no es liberalismo. Entonces, valores y principios, no hacer lo que me dé la gana, porque como soy liberal puedo hacer lo que quiera. No va por ahí. Y lo último, que era de Anielka, creo, sí, el liberalismo en las relaciones internacionales. Bueno, aquí es donde está más difícil, Anielka, la respuesta, porque si el liberalismo apuesta por el individuo y por el Estado mínimo, puede llegar a colisionar con un mundo de estados en los que el individuo no siempre está presente. Por ejemplo, voy a poner dos situaciones, una más liberal que la otra. La Unión Europea es más liberal que la OEA. En la Unión Europea el ciudadano elige a sus diputados. En la OEA se reúnen los embajadores que designan los gobiernos para tomar decisiones. Ahí ve usted una organización multigubernamental o intergubernamental respecto de una organización donde el ciudadano tiene participación. Entonces, en la ONU se reúnen los estados. La pregunta es si todos los estados representan a los individuos, porque hay estados dictatoriales. Entonces, había un contrasentido. Es decir, cuando el liberal estudia las relaciones internacionales, digamos, para concluir que tiene, uno, ver si el Estado es legítimo. Desde luego, Venezuela no es un Estado legítimo, disculpe. Luego, yo como liberal no puedo admitir a Venezuela en una sociedad de naciones, igual que a Corea del Norte, perdón, no lo puedo admitir. Entonces no estoy siendo coherente. ¿Puedo admitir al Salvador? Claro, es un Estado, o si usted quiere, a Costa Rica, para que no tengamos visiones de ningún tipo. Claro, Costa Rica es un Estado perfectamente democrático, no tengo ningún problema. Y estoy convencido que el Estado de Costa Rica va a representar a sus ciudadanos en la sociedad de las naciones, pero no con los demás. Luego, a mí me crea un problema la Organización de Naciones Unidas en el momento que van estados que no son democráticos. Me crea un problema la OEA en el momento que es una organización intergubernamental, donde los individuos no siempre son representados, los gobiernos sí. Entonces, tiene que ver este papel de cómo el individuo se proyecta en esas organizaciones para darle valor a la visión liberal y aceptar la organización o el sistema como tal, o no. Por ejemplo, ¿por qué razón Estados Unidos tiene que tener derecho de veto en la Asamblea de Naciones Unidas? Un liberal diría, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, se puede justificar, de hecho se justifica, pero no está dentro del pensamiento liberal. Si todos somos lo que somos, claro, todos tendríamos que pagar lo que paga Estados Unidos, que es el 27% del presupuesto de Naciones Unidas. Claro, a igual derechos, iguales responsabilidades, ¿verdad? En fin, no es fácil, Anielka, pero hay que ponerse ese prisma de ver el papel del individuo. Perfecto. Bueno, Gracias. no, por Dios, a ustedes. Pues yo, Claudia, si no hay más, daros las gracias. Mi correo se llama Mirador Prensa, todo juntito, todo juntito. miradorprensa@gmail.com, así lo escriben junto. En lo que yo les pueda servir directamente o a través de la profesora, a la que ya le agradezco que más de un año me convoca y yo gustosamente caigo en la trampa y vengo, no, es broma. Y decirles que es un honor pues, tener este conversatorio con otras universidades en las que no estoy y que yo estos compromisos los tomo porque creo en la gente joven y sobre todo pues conserven a su profesora, porque no todos los profesores de universidades tienen la gallardía, la valentía y la decencia de contactar a otras personas a que le hablen a sus alumnos sabiendo que pueden ser pensamientos absolutamente contrarios. Eso se llama libertad de cátedra
eso se llama respeto a los demás y eso se llama pues honestidad intelectual. Y esto lo quiero yo destacar en su profesor, así que disfrútenla porque esos valores no se encuentran así como así, se lo dice alguien que lleva años en el tema. Con esto termino y les agradezco. Muchísimas gracias, Pedro. Nuevamente ha sido para nosotros una gran cátedra. Les voy a compartir la grabación. También, Pedro, te la voy a compartir. Incluso las grabaciones de otras clases, porque hoy este juego de diapositivas es totalmente nuevo y yo aprendí muchísimo. Siempre aprendo. Y de las preguntas que ustedes hicieron, compañeros, me encanta que hayan venido así de preparados y con esa curiosidad. Hay preguntas que quedaron en el chat, pero que sea el correo electrónico un pretexto para que sigan en contacto. ¿Verdad? Tienen que aprender, investigar y no... A veces buscamos imponer nuestras ideas y al menos esa no es mi idea personal. Ustedes tienen que aprender a pensar, a cuestionar incluso lo que yo digo en clase. Muchísimas gracias y que descansen. Gracias, Pedro. Te estaremos invitando. Los patojos están aquí. Cuando quieran. Pronto. Y si salen a tomar un vino, también me apunto, ¿eh? Aunque ya conmigo se aburren a los 10 minutos, pero bueno. Muchas gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Gracias. Felicidades. Buenas noches. Gracias a todos, muy amables. Adiós, doctora Irma. Adiós. Gracias, Claudia, muy amable. Y muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, Irma, muy amable. Irma. Descansen. Gracias. Feliz noche.